que las universidades son piezas clave del modelo productivo que España y Europa necesitan, pero quizás una forma de advertir hasta qué punto lo que las universidades aportan, que es conocimiento, forma ya parte sustantiva de la economía española y de la economía de los demás países. En un estudio reciente, dentro de un proyecto que hemos desarrollado desde el IBIE en colaboración con VLC Campus, el Observatorio de las Actividades Basadas en el Conocimiento, concluíamos que si descomponemos el PIB en función de cuáles son los factores a los que el PIB retribuye, los factores basados en el conocimiento, es decir, las retribuciones al capital humano de las personas con estudios medios y superiores y el coste de uso de la maquinaria y los equipos de base tecnológica, representan en España aproximadamente el 55% del PIB. Esta situación en otros países más desarrollados que el nuestro y usuarios más intensivos del conocimiento llega a alcanzar el 70, el 75, incluso el 80% del PIB. En algunas economías se puede decir de manera objetiva que casi todo ya es conocimiento. Y la pregunta es si en un país como España, que ya tiene también mayoritariamente su PIB dedicado a la retribución por el uso del conocimiento y que necesita avanzar en esa dirección para aproximarse a lo que han logrado ya otros países más avanzados, si la pieza clave que es la universidad en ese proceso está en condiciones de asumir el reto. El papel de las universidades es clave en la creación y transmisión de conocimiento, pero aunque haya avanzado sustancialmente España en esa dirección, hay razones para pensar que el potencial que representan las universidades y los universitarios no se aprovecha bien. Tanto si uno mira al interior de la universidad como si mira al tejido productivo. En ambos terrenos se encuentran debilidades, de las que hablaremos a lo largo de la jornada de hoy, ¿no? Y desde esta perspectiva, cuando en medio de la crisis todos somos conscientes de que es necesario abordar reformas en muchos ámbitos para mejorar nuestra capacidad de generar valor añadido y reforzar nuestra competitividad, la pregunta es, ¿también se necesitan reformas en la universidad? Es una pregunta que puede ser vista desde tres perspectivas. Puede ser vista como una oportunidad, porque eso significaría quizás reforzar la capacidad de asumir ese papel protagonista que la sociedad reclama de la universidad conforme se da cuenta de que necesita más de sus inputs. También se puede ver como una necesidad para corregir ineficiencias, para hacerla más viable en diferentes sentidos, también en el financiero. Pero también se puede percibir como una amenaza, una doble amenaza, ¿no? Porque por una parte puede ser vista como una amenaza simplemente del statu quo. La reforma va a significar cambiar cosas y esto genera resistencias. Pero también puede ser vista como que las reformas, si no son adecuadamente planteadas, puedan ser una amenaza para activos valiosos pero intangibles, como decía José Manuel Pastor hace un momento, que han sido acumulados con esfuerzo y que quizás pueden ser víctima de cambios poco meditados. Y esta preocupación existe y está justificada. El estudio responde a un esquema que, en términos generales, lo que busca es ofrecer un esquema interpretativo muy pegado a la base empírica existente para evaluar los resultados de la universidad, pero diferenciando dos ámbitos. Lo que tendría que ver con los resultados directos de las universidades y su eficiencia, y lo que tendría que ver con la relación entre productos universitarios y aprovechamiento de los mismos por el tejido productivo y por la sociedad en su conjunto. Yo voy a hablar solo de la primera parte. De la segunda parte
en lo que se refiere a los contenidos del estudio, en la tercera de las sesiones hablará el profesor Lorenzo Serrano. Solo quiero decir, como él se centrará en lo que hemos incorporado al estudio en relación con el mercado de trabajo y el aprovechamiento del capital humano, que desde luego somos conscientes de que hay otros resultados de la universidad que además son muy importantes, como por ejemplo el efecto de la formación universitaria sobre el comportamiento de las personas y como consecuencia de ello sobre sus hábitos de vida saludables o su participación política y social y otros muchos ámbitos. Pero estos no han sido analizados en el estudio por dos razones, ¿no? Primero, porque por nuestros métodos de trabajo tenemos dificultades para abordarlos al mismo nivel técnico que los demás, por las diferencias de información sobre ellos y, en segundo lugar, porque nos hemos movido más en el campo de lo que es nuestra especialidad, buscando la relación con los aspectos estrictamente económicos. Pero eso no, y me anticipo a quizás alguna pregunta que se pueda hacer los asistentes, con razón, y es, bueno, aquí faltan cosas, ¿no? En el libro faltan cosas, desde luego que faltan cosas, ¿no? Será estupendo que, si en el futuro nos sentimos capaces o si no, con la ayuda de otros expertos, sean analizadas. Los retos a los que se enfrentan las universidades, una de las cosas que dice el título de mi intervención, que voy a poner en los aspectos que consideraré en general el sistema universitario español en perspectiva internacional mediante algunas comparaciones. En realidad, muchos de los problemas a los que se enfrenta la Universidad Española son compartidos con todos los sistemas universitarios del mundo y, desde luego, con los europeos, ¿no? Estos son algunos de los retos más importantes, según destacaba un documento de la Comisión Europea hace unos años, a los que se enfrentan las universidades en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. El primero es que hay un fuerte aumento de la demanda de los servicios que la universidad produce. Luego lo veremos. La universidad se ha convertido en una institución que debe atender una demanda masiva por parte de una proporción muy importante de la población, sobre todo de la población joven, pero no solo de ella. En segundo lugar, es que la universidad ha sido durante siglos ha tenido el monopolio de la producción del conocimiento, o casi, y esto ha cambiado. Ahora el conocimiento se produce en múltiples lugares, en las empresas, en instituciones de investigación. En tercer lugar, es que la propia velocidad de cambio de la ciencia y del conocimiento en general obliga a una reorganización de los saberes y, por tanto, a una reorganización de los paquetes formativos de las universidades, cosa que, con frecuencia, es exigente desde el punto de vista de la organización de la universidad. En cuarto lugar, porque la sensibilización de las empresas respecto de la importancia que el conocimiento tiene para su actividad productiva hace que estén más interesadas por la cooperación con la universidad, pero también que consideren que tienen más cosas que decir. Y por último, porque, como sucede en otros muchos ámbitos, ha producido una internacionalización de la actividad de las universidades, tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación. Y en realidad hoy es muy sencillo saber lo que se está enseñando en cualquier universidad del mundo, basta con entrar en Internet. Y también uno percibe que el conocimiento, en la mayor parte de las contribuciones, para ser relevante tiene que serlo a nivel internacional. Y por consiguiente de ahí se derivan importantes desafíos, ¿no? Estos cambios son tan importantes que con frecuencia son asimilados con dificultad y uno de los reflejos de ello, en mi opinión, es que se escuchan con frecuencia puntos de vista sobre la universidad que responden a observaciones muy parciales de los fenómenos y, además, escasamente respaldadas por la evidencia. Y he listado aquí unas cuantas, las dos últimas están en otro color porque corresponderían más al ámbito de lo que luego comentará Lorenzo Serrano, pero, por ejemplo, es fácil comprobar que algunas han adquirido, digamos, que casi carta de naturaleza en la opinión pública, ¿no? Aquí hay mucha gente que piensa que sobran alumnos en las universidades y faltan en formación profesional, ¿no? Hay
desbordamiento, ¿no? Ese artículo al que se refería el decano en su intervención de ayer hacía una afirmación en este sentido. Bueno, luego les mostraré que desde mi punto de vista es una afirmación gratuita. No viene respaldada por los datos, ¿no? Después se dice que hay demasiadas universidades, que son demasiado pequeñas, que a ver para cuándo las fusiones entre universidades. Otro punto de vista, que en mi opinión no tiene fundamento, es esta idea que dentro de la universidad se tiene con frecuencia de que un profesor universitario es, por lo general, siempre tanto docente como investigador, y que lo que son las dos misiones de la universidad como institución, las dos más tradicionales, además de la tercera de la que después hablaremos, son desempeñadas no solamente por todas las universidades, sino por cada uno de sus miembros. Y asimismo que las universidades todas asumen el desarrollo de la investigación, la docencia y la transferencia tecnológica por igual, ¿no? También se dice que el despilfarro de la universidad española, la pública, es enorme, y el fracaso de los estudiantes también. He escuchado muchas veces a Juan Hernández Armenteros manifestar su firme discrepancia con estas afirmaciones hechas sin datos, y lo cual no quiere decir, y los dos sé que estamos de acuerdo, ¿no?, en que no haya problemas de eficiencia importantes en la universidad. Y también dentro de la universidad hay gente que piensa que la universidad padece un problema de insuficiencia financiera grave, secular, no solamente ahora durante la crisis, sino antes. Bueno, en el libro y en los datos que ahora comentaré se muestra que muchas de estas afirmaciones son como mínimo matizables, cuando no abiertamente sin fundamento, ¿no? Veamos rápidamente algunos datos. Bueno, en España hay 80 universidades, resultado de un proceso de crecimiento de su número que en el caso de las públicas se produce en los años 80 y en las privadas sobre todo en la primera década de este siglo, y con una evolución del número de estudiantes que alcanzó casi 1.600.000 a finales en el curso 99-2000, que después cayó como consecuencia no de que cayeron las tasas de matriculación, sino de la evolución demográfica, y que ha repuntado durante la crisis. Y bueno, vayamos a una de estas afirmaciones, ¿no? Se dice que en España hay demasiados universitarios. Bueno, esto es consecuencia de una lectura inadecuada de los datos. Si se miran los porcentajes de jóvenes entre 18 y 24 años que acuden a la universidad, España se encuentra por encima de la media de los países de referencia, de la OCDE o de la Unión Europea. Pero este es un indicador que está influido por la duración de los estudios universitarios. Por tanto, es mucho más adecuado observar qué porcentaje de los jóvenes de 18 años entran en la universidad. Porque si aquí están en media 4 años y en otros sitios están 3, o aquí están 5 y en otros sitios están 4, el stock de universitarios que está cursando estudios aumenta aquí. Pero eso no quiere decir que un porcentaje mayor de jóvenes pasen por la universidad. Bueno, aquí está España, ¿no? Y aquí está la media de la Unión Europea, y aquí está la media de la OCDE. Y yo creo que merece la pena, además, observar qué pasa en algunos de los países de este club, ¿no? Bueno, lo que indican es que el paso por la universidad está próximo a universalizarse. Por tanto, yo creo que la preocupación porque haya un elevado porcentaje, porque en España ya más de la mitad de los jóvenes pasen por la universidad, no debería existir. Lo que debería preocuparnos es que, además, la universidad pase por ellos. Es decir, que tenga consecuencias el paso por la universidad, y que después lo que eso significa sea aprovechable por el sistema productivo. Otro error de diagnóstico de la misma naturaleza es la idea de que aquí sobran universitarios y faltan estudiantes de formación profesional, que es la formación profesional superior, ¿no? La educación superior tiene estas dos vías, la profesional y la otra. En algunos países hay instituciones muy diferenciadas. En nuestro país no hay instituciones de formación profesional superior.
no las hay especializadas de manera significativa. Bueno, si uno mira de nuevo qué pasa a la entrada a los 18 años, pues el porcentaje de jóvenes que en España van a la formación profesional de grado superior es el mismo que el de Alemania. ¿Por qué? Después, en cambio, cuando se mira el porcentaje de estudiantes de 18 a 24 años que están en formación profesional o en la universidad, el porcentaje de la universidad en España es mucho mayor que el de Alemania. De nuevo, por la duración diferente de los estudios. Entonces, la cuestión no es de número. Seguro que hay muchas cosas que mejorar, pero apuntemos en la dirección adecuada, miremos bien la información, ¿no? Tampoco es verdad que en España haya un problema. Hay muchas universidades. Bueno, hay menos universidades en proporción a la población que en la mayor parte de los países. Hay menos. Y su tamaño no es inferior a la media, es mayor que la media. En el mundo hay 17.500 instituciones de educación superior. Y en todos los países hay muchas instituciones. Y hay muchos tamaños de institución. Una universidad de 10.000, de 15.000 estudiantes, como son las pequeñas de nuestro país, es muy frecuente en cualquier economía. Y el resultado puede ser muy diverso y no estar correlacionado necesariamente de manera positiva el mejor resultado con el tamaño. Lo que sí es cierto es que en España hay un enorme número de titulaciones y como consecuencia de ello muchas son pequeñas. Es decir, por ejemplo, hay un 30% de titulaciones que en primer año tienen menos de 40 alumnos. Bueno, esto quiere decir que esas titulaciones son caras de impartir. Y además hay algunas que son más pequeñas que de 40, por tanto, que algunas seguramente serían inviables si el sistema fuera más flexible. Bueno, este es un problema concreto que hay que abordar, pero no se arregla fusionando universidades, no tiene nada que ver. Respecto de la actividad investigadora, yo creo que es un aspecto del funcionamiento de las universidades que debe ser tenido en cuenta para subrayar que algo en lo que luego quiero insistir, y es que las universidades son extraordinariamente diversas entre sí, que no son de talla única, y por tanto acoplarles la misma camiseta es un mal procedimiento. Por ejemplo, si uno observa los resultados de investigación a través de un indicador elemental pero útil, que es el porcentaje de sexenios obtenidos por los investigadores, por los profesores respecto de los potenciales, la ratio va del 60% al 30%. Tampoco es en absoluto parecida la importancia que tiene la actividad de transferencia tecnológica y de investigación aplicada o básica entre las universidades, como se puede ver en el panel de la derecha. Hay universidades muy especializadas en estas actividades y otras muy poco especializadas. ¿Por qué decía antes que los problemas financieros de la universidad no pueden ser vistos como si hubieran sido permanentes, ¿no? Pues porque los datos de cuál es el gasto en educación superior por alumno en relación con el PIB per cápita, que son, creo que uno de los mejores indicadores de esfuerzo realizado por un país en función de sus recursos, el PIB per cápita, en educación superior, lo que indica es que España está sobre la línea de tendencia. Una línea de tendencia que en realidad no es una línea, es una curva, no es una línea recta, mejor dicho, es una curva, y que muestra que el aumento del PIB per cápita suele hacer que los países intensifiquen los recursos dedicados a educación superior más que proporcionalmente. Desde luego esto está influido, en la parte en que estos recursos son públicos o privados, está influido por la proporción de los alumnos que acuden a centros públicos y privados, que en la mayor parte del mundo es muy mayoritariamente pública. En la mayor parte del mundo, España se encuentra de nuevo sobre la línea de tendencia si ponemos en relación el peso de la financiación pública con el peso del alumnado de las instituciones públicas. Y los ejemplos
de alejamiento de esa línea de tendencia son interesantes. Prácticamente ninguno corresponde al entorno europeo, donde la asociación entre presencia pública y financiación pública es muy estrecha. Pero insistiendo en esta idea de que no hay un problema en términos comparativos de insuficiencia de recursos, podemos observar, por ejemplo, que el gasto por alumno en relación con el PIB per cápita de España ha ido convergiendo hacia la media de los países de la OCDE a lo largo de la última década, y ya sé que este dato de comparación internacional se acaba en el 2009 y que existe el riesgo de que las cosas estén cambiando durante los últimos años, ¿no? Y todos esperamos datos más recientes para que esta percepción, que ya los gestores tienen y los que observamos el sistema también intuimos, se pueda respaldar con mejor información. Pero la información más reciente, no referida a los recursos, pero sí a los recursos financieros, pero sí a los recursos humanos, lo que indica es que la ratio alumnos-PDI de las universidades españolas se encuentra ligeramente por encima, muy próxima a la media de los países de la OCDE. Y estos datos ya llegan hasta 2011. Por tanto, yo creo que no hay que creer, sin mirar los datos, algunas de las cosas que se escuchan que da la impresión de que hay un problema de insuficiencia radical de recursos humanos o financieros. Lo que sucede es que, bueno, ahora estamos en un momento muy complicado en el que se ha producido un desplome de los ingresos públicos espectacular, acompañado de un crecimiento del gasto, en parte como consecuencia de las propias necesidades asociadas a la crisis. Además, hemos tomado nota de que el problema de este desequilibrio financiero, este déficit que lleva 3 años entre el 9 y el 11%, tiene como origen un problema de insuficiencia estructural, es decir, que fue maquillado por el boom, pero que ya durante el boom teníamos un problema de sostenibilidad de las cuentas públicas y, claro, cuando frente a esa situación uno coloca el horizonte del plan de estabilidad del Gobierno de España para 2015, observa que la corrección de ese déficit va a exigir reducciones sustanciales de los ingresos reducciones sustanciales de los gastos o incrementos sustanciales de los ingresos. En el planteamiento que hace el Gobierno en el plan de estabilidad, que en parte ha sido revisado después por sus propias políticas, se plantea una reducción de cerca del 20% del gasto público y llevarlo del 45% del PIB actual al 37%. Y evidentemente una reducción de esa magnitud no se consigue sin tocar prácticamente todos los palos de la baraja. Y aparecerían reducciones también de la educación muy importantes, una parte de las cuales serían reducciones en sanidad. Bueno, sobre esta cuestión yo creo que es importante tener en cuenta algunos datos más. La valoración de la situación del sector público, si uno lo mira en perspectiva comparada, uno no debe pensar que estos problemas se plantean en el sector público español porque su magnitud es mucho mayor que la de otros países. No es así. El peso del gasto público en el PIB en España está por debajo de la media de la OCDE. Lo que pasa es que tenemos un déficit muy serio y, por tanto, una de dos. O hacemos las cuentas llevando el gasto hacia el nivel de ingresos o llevando el ingreso hasta el nivel del gasto. Y este es un dilema. Esta es una opción de política económica, seguramente no de respuesta única. Y también es importante advertir que cuando hablamos del tamaño del sector público español, es muy distinto según la región que consideremos. Por ejemplo, con los datos de un estudio que
que acaba en 2008 porque hay mucho retraso en la información regionalizada. En un estudio del IBIE reciente, la Comunidad Valenciana en el año 2008 tenía un sector público que representaba en relación al PIB el 37%. Este es el objetivo que el Gobierno fija para el conjunto del sector público español para el año 2015. Nosotros ya estábamos hace años, ¿no? Pero mientras tanto hay comunidades autónomas donde el sector público pesa el 50, el 55, están más cerca de la media europea, ¿no? Hay una asimetría. Estas cosas, ignorarlas de cara a las respuestas a dar a los problemas, tiene consecuencias muy graves, ¿no? Muy graves. Bueno, dicho todo esto para advertir que hay que mirar despacio y analizar con cuidado la realidad para hacer un diagnóstico adecuado, yo quiero comentar cuáles son los tres mayores problemas de ineficiencia que tiene la universidad desde nuestro punto de vista. Bueno, el primero es que como consecuencia de su escasa flexibilidad hay desajustes permanentes entre oferta y demanda de estudios. No transitorios, no permanentes, que fundamentalmente se reflejan en excesos permanentes de demanda no atendidos en ciencias de la salud y en particular en medicina, y excesos permanentes de oferta en ciencias experimentales y humanidades. No corregir estos desajustes tiene costes, porque por una parte hay demandas no atendidas, y quiero dar un dato. En España salen alrededor de 4.500 titulados en medicina y hay 7.000 plazas de MIR en los hospitales. Esto hay que saberlo. ¿Cómo es posible que haya un desajuste de esta magnitud? Bueno, pues lleva viéndolo desde hace más de 10 años, ¿no? Y al mismo tiempo hay muchas titulaciones, sobre todo en estas ramas de conocimiento, extraordinariamente pequeñas en muchas universidades que se mantienen con una desproporción entre plantillas y capacidad de atraer demanda sustancial. La segunda ineficiencia tiene que ver con el rendimiento académico de una parte del alumnado. Es bajo. Sobre esto yo creo que luego Juan Hernández probablemente dirá cosas más precisas, pero yo solamente quiero llamar la atención sobre que, aunque no sé si tengo la impresión, por experiencias puntuales, personales, de que esto está cambiando con el despliegue de los grados del proceso de Bolonia, hay una parte importante de los alumnos que no obtienen los resultados que cabría esperar de una financiación pública que se aproxima al 80% del coste de la enseñanza. Y la tercera ineficiencia es que las universidades y los profesores universitarios son considerados como si fueran en todos los casos docentes e investigadores cuando en realidad no lo son. La actividad investigadora está muy concentrada en una parte del profesorado y está bastante concentrada en una parte del sistema universitario. Está concentrada en una parte del profesorado porque solo el 42%, si utilizamos el indicador de los sexenios, obtiene resultados regulares de investigación. Y está concentrada en una parte de las universidades, como sucede en todo el mundo. Este gráfico indica lo siguiente. Aquí acumula el número de estudiantes que atienden las universidades ordenadas de más a menos investigadoras. Y aquí acumula la producción científica. La línea roja representa las universidades del mundo. Si fuera igualmente investigadoras todas las universidades, la línea roja iría por la diagonal. El 10%, las universidades que atienden al 10% de los alumnos producirían el 10% de la producción investigadora, el siguiente 10%, el otro 10%, y así sucesivamente. Bueno, el 10% más investigador produce el 40% de los resultados de investigación. Entonces hay mucha desigualdad. Y el 40% el 40% que atiende, las universidades que atienden al 40% del alumnado e investigan menos solo producen el 10%. La línea verde son las universidades españolas. La especialización no es tan acusada, pero también hay diferencias. Tampoco eso es la diagonal. Bueno, lo que esto refleja es que estamos considerando a las universidades como si fueran todas iguales cuando en realidad no lo son. Y aunque la actividad investigadora ha mejorado mucho en España, es el resultado fundamentalmente
de los grupos y las instituciones más activas. ¿Ha mejorado mucho? Sí, sin duda. Actualmente España tiene una cuota del 3% a escala mundial en producción científica y del 4% en citas. Estamos ligeramente por encima de la media en cuanto a citas por artículo. Bueno, nuestra cuota mundial, por ejemplo, de exportaciones es el 2%. Por tanto, no está mal. Aquí ha habido un avance sustancial que se produce fundamentalmente en la última década, cuando las universidades tienen más capacidad de dedicar recursos y recursos más preparados para atender a estas actividades. Ahora bien, ¿cómo, habiéndose producido estas mejoras, nuestra posición en algunos de los rankings que se han hecho más populares, como el ranking de Shanghái, es, en opinión de algunos, modesta? Es decir, ¿cómo entre las 500 universidades más destacadas solo aparecen 11 españolas? Bueno, pues porque ya he dicho antes que en el mundo hay 17.500 instituciones de educación superior. El 5 en las 500 son una parte muy pequeña. Y también en los otros sistemas hay muchas que no aparecen en el ranking de Shanghái. Una pregunta pertinente es si quizás no deberían aparecer en un país como España algunas instituciones en posiciones más avanzadas y tener una presencia internacional más destacada, aparecer como verdaderas universidades globales. Es posible, pero lo que no puede pensarse es que el reto de ser universidades globales sea un reto razonable para cada una de las instituciones de educación superior. No lo es. Las universidades globales, las que todos tenemos como referencia, son universidades con características bastante distintas de la práctica totalidad de las españolas. Son universidades con enormes recursos, con recursos muy abundantes, con una capacidad de atraer y retener talento docente, investigador y de estudiantes muy grande, y además con un sistema de gobernanza que les permite competir razonablemente a escala internacional. Bueno, yo he agotado el tiempo y, por tanto, solo quiero decir dos cosas más. En primer lugar, es que el resumen de la información que les he facilitado permite concluir que España tiene un sistema universitario público en muchos aspectos de dimensiones acordes con su desarrollo, pero que necesita mejoras, sobre todo en dos direcciones. La de corregir sus ineficiencias más notables porque afectan al aprovechamiento de los recursos y limitan sus resultados y acaban condicionando la reputación social de la universidad, y además impulsando cambios que le permitan asumir los retos que representa desempeñar ese papel clave en el desarrollo de la sociedad y la economía del conocimiento. Esto no se hace sin cambios ambiciosos, ¿no? Para poder hacerlo necesitan también tener otras herramientas que les den mayor capacidad de fijar objetivos y de disponer de instrumentos de gobierno, de gestión y financieros para desarrollar eficazmente sus misiones, ¿no? Y esos cambios deberían ir, en nuestra opinión, moverse en dos ámbitos, ¿no? Conseguir tener universidades más competitivas y más responsables socialmente, mediante más autonomía, pero también mejor gobierno y más rendición de cuentas, mediante una dirección estratégica basada en la evaluación de procesos y de resultados y apoyada en sistemas de información con garantías de calidad y en sistemas de financiación con los incentivos adecuados y potentes, y después apostar claramente por un sistema universitario diversificado, no de talla única, que permita una especialización y estratificación de las universidades, que fomente la especialización del profesorado y que apueste por la internacionalización de recursos y actividades y, en algunos casos, cuando eso sea viable, por la potenciación de aquellas instituciones que puedan aspirar a ser globales. Y nada más. Muchas gracias.